¡Ah! Por fin es octubre, una de mis temporadas favoritas del año. Es la única temporada del año en donde puedo ser satánico y nadie me dice nada. En realidad existen dos razones del por qué me gusta mucho esta temporada del año. La primera es que me gusta mucho disfrazarme, lo habrán notado por el video pasado de Halloween en donde me disfracé del Dr. Octopus. Y la segunda es que me encanta el terror. Me refiero al tipo de sensación que te transmiten cosas como películas de terror, videojuegos de terror o libros, a grado de que incluso me considero un solemne fanático de estos mismos. De hecho, incluso me tomé la libertad de comprarme esta belleza. Esta es una de las figuras que yo mismo pagué con mi propio dinero y estoy muy orgulloso de haberlo comprado. ¡Mira nada más! ¡Es hermoso y para nada aterrador! No me arrepiento para nada. Solo miren, es idéntico a Tim Curry cuando interpretó a Pennywise en 1990. Recientemente he tenido genuina atracción por la lectura de libros de terror, especialmente de Stephen King. Sin embargo, lo que nos reúne esta noche aquí son las películas de terror. Estás ahí en la oscuridad, envuelto en tus sábanas, preparado para poner una buena película de terror sin esperar que estás a punto de ver el peor bodrio que has visto en tu vida. Y tristemente esa ha sido la experiencia de muchas personas en años recientes, en donde películas de terror que generaban grandes expectativas terminan siendo decepcionantes. Así que me di a la tarea de investigar el porqué de que las películas de terror modernas no estén tan buenas. Así que sin más que decir, comencemos. Ok, para poder explicar mi punto en este video, necesito citar a H.P. Lovecraft, también conocido como uno de los mayores escritores del terror de toda la historia. No existe un miedo más poderoso y antiguo que el miedo a lo desconocido. ¿Y cuánta razón tenía este hombre? Precisamente ese tipo de miedo es el que se suele utilizar para las películas de terror y los libros. El miedo a lo desconocido. A grado de que incluso si voltean al pasado y ven algunas películas de terror clásicas, notarán que estas son más películas de misterio que de propio terror. Terror puro y duro. Existen momentos fuertes, sí, pero estos funcionan también para revelar cosas importantes de la trama, como la apariencia del monstruo en cuestión, o qué fue lo que le pasó a cierto personaje en específico. El misterio siempre ha ido de la mano con el terror. Y es que solo imagínate estar en una habitación oscura y saber que enfrente de ti hay una puerta que da a un pasillo. Pero ¿sabes qué es lo intrigante de ahí? Que todo está oscuro, y no puedes ver qué hay ahí. Escuchas sonidos, pero no sabes qué es lo que los hace. Personas normales que se ven involucradas en situaciones tan paranormales que no tienen más que sentir miedo por lo que están viviendo. Y ese es un paso muy importante al momento de utilizar el miedo en una película, el misterio. Se tiene que mantener en cierto halo de misterio lo que pasa con el antagonista principal. Un ejemplo de esto es lo que hace El Títere, que si bien será una película bastante malita, maneja muy bien el sentimiento de misterio. Sabemos que algo le pasó a la novia del protagonista, pero no sabemos exactamente quién la provocó, y conforme va avanzando la película entenderemos qué es lo que sucede. El misterio es el paso más importante al momento de generar tensión. Volten a ver a los slashers. Nadie sabe realmente cómo se ve Michael Myers, por el sencillo hecho de que se supone que Jason lleva esta máscara para que nadie vea su horrenda cara. Sin embargo, en años recientes muchas películas de terror dejan el misterio de lado, con intención de tratar de darte miedo de maneras distintas. Y eso no está mal, es bueno que innoven de vez en cuando. Es decir, no todos los monstruos van a dar miedo siempre. Y eso es algo muy importante del por qué cada generación de películas de terror tiene sus propios iconos. Cuando una película de terror es exitosa, las personas la ven, y mientras más personas la ven, su monstruo se hace más popular. Y mientras más popular se hace, deja de ser desconocido. ¿A ustedes no les pasó que cuando eran más pequeños, ya saben, en la etapa de la niñez, de la estupidez humana en su máximo esplendor, les daba miedo algo, ya sea un trauma o un personaje de terror en particular? A mí, por ejemplo, me daba muchísimo miedo Chucky. Y les decían, oye, si le tienes miedo a algo, tienes que verlo. O sea, está mal expresado, pero así me lo dijeron a mí. La forma correcta de decirlo sería, tienes que exponerte a eso que tanto miedo te provoca. Y alguno me dirá, oye, estás enfermo, ¿por qué me expondría a algo que me da tanto miedo? Bueno, es así de sencillo. Mientras más te expones a algo, más te acostumbras a ese algo. Y con el tiempo, deja de dar miedo, y empiezas a verlo con cierta cotidianidad. Es precisamente eso lo que hace que los monstruos de terror eventualmente se vayan haciendo obsoletos. Ya nadie le teme al monstruo de Frankenstein, a la momia, a Drácula. No, sencillamente ya pasaron de moda. Y no se trata solamente de que ya nadie los recuerde.
sino que su imagen se utilizó tantas veces que ya nadie les tiene miedo. Es precisamente por eso que tiempo después de la etapa de popularidad de estos personajes, tuvieron que renovarse, trayendo más y más personajes. Es por eso que existen tantos íconos del terror, desde los ya clásicos monstruos en blanco y negro, pasando por la época slasher y paranormal, hasta la actualidad que no sabría decir exactamente qué es. Ahora, ¿recuerdan lo que mencioné acerca de mantener como un misterio la apariencia de tu monstruo? Bueno, las películas en la actualidad ya no utilizan tanto ese concepto. Sí, por ahí tenemos algunos casos que sí utilizan bastante bien la idea de mantener como misterio la apariencia de tu monstruo, tales como el caso de Bird Box, que es en mi opinión una de las mejores películas de terror que ha sacado Netflix. ¿O qué me dicen de lo que pasó con Belzebub?, en donde realmente en ningún momento vemos la verdadera apariencia del demonio que está haciendo todo el desastre. Sin embargo, varios exponentes del terror hacen fatal eso. Te muestran en trailers, en promocionales, en carteles, al monstruo en primer plano, y al momento de ver la película, no ves nada innovador en ese monstruo. Ves lo mismo que viste en los comerciales. Y ya si eso, una que otra escena nueva. No hace falta irnos tan lejos para hablar acerca de este error. Tan solo hay que voltear a ver a películas como la última del Exorcista. ¿O qué me dicen de La Monja 2, y La Monja 1, y La Maldición de la Llorona, y El Conjuro 3, y Slenderman, y Annabelle 2? Ok, es una lástima, ha pasado muchísimas veces. A eso súmenle el detalle de que los iconos de los 80s a los 2000s fueron tan populares que tuvieron una sobreexplotación tremenda, a grado de que incluso llegaron a dejar de tomarse en serio. ¿Alguien me puede explicar cómo es que pasamos de que Chucky era un asesino psicópata metido en el cuerpo de un muñeco que quería conseguir el cuerpo de un niño, a un personaje idiota que hace chistes machistas con una esposa hipersexualizada y un hijo con cara de... Sencillamente los escritores se quedan sin ideas y dan por sentada la victoria de sus personajes, asumiendo que cualquier porquería que lleve su nombre va a ser un éxito. Es por eso que tantos personajes de terror clásicos ya no funcionan, porque se extendieron tanto que ya nadie los recuerda con cariño. Mejor ejemplo no hay que Chucky. Sin embargo, este no es el único error que se comete al momento de hacer películas de terror. Pasemos a la... Algo muy importante al momento de hacer la trama de una película, o bueno, de una historia en general, es la historia. Si tienes más de un personaje principal, ¿qué es lo que los va a unir? Y si hay un antagonista principal, ¿cuál es su razón para estar en contra de nuestros protagonistas? Eso también debe pasar con las películas de terror. Un buen ejemplo de lo que digo es lo que pasa con El Exorcista, en donde el antagonista es un demonio. Dícese, un ser salido del infierno cuyo único propósito es generar caos. O bueno, en este caso únicamente quería matar a Regan. Por el sencillo hecho de ser un demonio, ya entendemos que toda la iglesia está en contra de eso. Otro ejemplo bastante bien logrado es el caso de It, ya sea la de 2017, la de 1990 o la de la novela original, ya que en cada una tienen razones bastante válidas y lógicas del por qué los protagonistas están en contra de eso. Por un lado, Billy lo que quiere es venganza porque eso se llevó a su hermano, Georgie, y los demás niños están ahí porque son los únicos que tuvieron la valentía de hacerle frente a eso. Es por eso que los 7 se unen y nombran a Bill como el líder, porque es el único que tiene una venganza personal en contra de eso. Los demás niños únicamente lo que quieren es detener esa cosa que está desapareciendo a niños en todo el pueblo. Ese es un excelente ejemplo de cómo juntar personajes. Ahora, ¿cómo no hacerlo? Para ejemplos, no existe mejor que La Maldición de la Llorona. Un despropósito total de película. Con eso les digo todo. Prácticamente todo ocurre porque al guión le conviene, no porque hay una razón lógica. Para empezar, tenemos esta señora que se supone que está protegiendo a sus hijos de la Llorona, pero nunca se nos explica por qué la Llorona se fijó en ellos. No se nos explica qué hizo esta señora para llamar la atención de la Llorona. Luego tenemos esta señora que aquí sí está bien trabajada el hecho de que se relacionen estos dos personajes. Patricia tenía a sus hijos porque se había divorciado de su esposo y tenía la custodia de los chamacos. La cosa es que ya se le había acusado de maltrato y la protagonista es una trabajadora social, así que aquí sí tiene un poco de sentido el cómo se relaciona. Pero luego tenemos que la señora Patricia, por alguna razón, decidió mandar a la Llorona que se llevara a los hijos de la protagonista.
¿Por qué? Porque la Llorona se llevó a sus hijos. Ahora, así como así, la Llorona acepta y decide ir tras los hijos de la protagonista. Es entonces que empieza todo lo perturbador. Los protagonistas son acosados por la Llorona. ¿Y saben qué es lo que hacen? Nada. Esto sí es algo muy gordo y que pasa mucho en películas de terror. Los protagonistas son atacados múltiples veces por el monstruo, pero el monstruo, ¿qué les hace? Nada. Solo los espanta una y otra vez. Y encima, en este caso en específico, los protagonistas no dicen nada. No hablan entre ellos. Ya los tres vieron a la Llorona y ninguno dice nada. Eso es un despropósito. ¿Por qué vas a poner que 3 personas lo van a ver si no van a hablarlo entre ellos? En It, los 7 perdedores habían tenido contacto con eso. Y se lo platicaban entre ellos porque se sentían seguros entre sí. Ahora, ¿cómo me vas a decir que estos 2 chamacos no se sienten seguros hablando con su mamá? Luego, así como así involucran a este cuate que le vamos a llamar Tuco, que se supone que es una especie de mago brujo, que lo que va a hacer es ahuyentar a la Llorona. Ok, pero este tipo, ¿qué tiene que ver con todos los demás? No es como que tenga una venganza personal con la Llorona, no es como que sea alguna especie de hechicero de confianza, no es ni amigo de la mamá. No, únicamente se la recomendó un padrecito. En el momento en que hablé de esta película se me ocurrió una forma en que pudo haber salido muchísimo mejor. Déjenme explicarles. Esta historia iría más bien de Patricia, y sus hijos no habrían aparecido muertos así como así, sino que la Llorona se los habría llevado. Patricia tendría la esperanza de que siguen con vida en alguna parte, así que decide ir a enfrentar a la Llorona. Pero cuando se da cuenta de que es muy peligroso decide llamar a Tuco, quien en la película se nos establece que es mexicano, con lo cual podrían inventarse que él tuvo alguna especie de venganza personal con la Llorona. Eso estaría perfecto para poder enlazar a los 2 personajes. Pero no, deciden poner un personaje que no tiene nada que ver con nada y a un mago brujo que apenas se hace algo bien. Porque sí, todos los intentos que hace por mantener a la Llorona alejada no salen bien. Y aquí viene otro error muy gordo. La idea de tenerle miedo a un monstruo es saber que te puede hacer daño. Ahora, ¿me explicas por qué existen tantas películas en donde estos monstruos, lejos de hacerte daño, únicamente te espantan y desaparecen? O sea, llegan, te hacen ¡Buga, buga! Y desaparecen. Si se supone que te quieren matar, ¿por qué te dejarían escapar? Eso es algo que tristemente también pasa con la película de Eso, que podrá ser una película tremenda, belísima, buenísima, que le gustó al propio Stephen King, pero también comete ese error. Aunque bueno, al menos ellos tienen una excusa de respaldo. Y es que en la novela original ningún niño moría. Pero por favor, no me pongas estas circunstancias en donde es obvio que van a morir para que únicamente porque al malvado monstruo diabólico satánico le dio flojera seguirlos persiguiendo. Eso también pasa especialmente con la Llorona. Porque les recuerdo que se les aparece no una, no 2, sino se les aparece como 5 veces a cada miembro de la familia. Y tiene chances para llevárselos, tiene chances para deshacerse de ellos. ¿Y lo hace? No. Y no porque se lo impidan o porque sus protagonistas sean más rápidos. Simplemente es porque quieren espantar y ya. Y eso me lleva al siguiente punto. El uso de screamers puede estar bastante bien logrado, si se utiliza bien. Un excelente ejemplo de esto es lo que pasa con El fantasma de la ópera, en donde se utiliza algo muy semejante al efecto de screamer cuando el fantasma se quita la máscara, revelando su desfigurado rostro. ¿Pero qué es exactamente un screamer? Bueno, básicamente es cuando una imagen rápida con un sonido fuerte aparece en la pantalla de repente. Esto activa rápidamente un reflejo en el ser humano, que le hace saltar de golpe en el momento. Es un recurso muy utilizado en las películas de terror modernas y tristemente pésimamente utilizado, aunque se puede utilizar bien, para revelar cosas, para mostrar el peligro en el que se están metiendo los protagonistas, o simplemente para mostrarnos en primer plano por primera vez a nuestro antagonista. Sin embargo, las películas de terror hoy en día cometen el error de utilizar tanto los screamers que se olvidan de generar terror de a de veras. Un excelente ejemplo es lo que pasa con La Monja, a la que no puedo describir de otra forma que no sea una ensalada de screamers. Y es que de nuevo, existen 2 tipos de screamers, los que se utilizan para revelar algo y los que se utilizan para espantar gratuitamente al espectador. Pongamos un ejemplo, este es un screamer que funciona para revelar algo. Este otro es un screamer que muestra algo que es peligroso.
Sin embargo, ahí les va un screamer que aparece en la monja. Y dirán, ¿cuál fue el screamer? Pues el screamer es esta monja agarrando a la madre Irene del brazo. ¿Y lo aterrador? Bueno, lo aterrador llega cuando al momento en el que la agarra del brazo, se acerca a la cámara y se escucha este ruidote. Y entonces reaccionas algo así como de... Es este tipo de screamers los que hacen que ya no se tomen en serio. Pero yo creo que el ejemplo más vomitivo de lo mal que se utilizan es el caso de Ruega por Nosotros, que aparte de tener un terror terrible, es una pésima película. Aquí no hay miedo, todo el tiempo son simplemente sustos rápidos. Y ojo, no confundir susto con miedo. El miedo es una sensación de angustia constante que te hace sentir en peligro. El susto es cuando simplemente reaccionas rápido ante una situación rara. Por ejemplo... Y de nuevo, los screamers se pueden utilizar bastante bien. Un excelente ejemplo de esto es lo que pasa con la película de Beelzebub. Específicamente en aquella escena en donde los protagonistas van a una especie de iglesia abandonada y encuentran a este Cristo mandado a la B. Y de repente, sin venir a cuento, el Cristo empieza a moverse y hablar. Estamos viendo algo paranormal, algo que representa una amenaza, algo que no se ve bien, algo que podría simplemente levantarse y matarte en el momento. En cambio, en películas de terror tenemos escenas como esta. El susto viene sin venir a cuento, únicamente aparece así porque sí, y los espectadores cuando ven la película por segunda vez ya no sienten miedo. El chiste de agregar un screamer es que puedas espantar a tu espectador, pero el problema no solo es su uso excesivo, sino su mala utilización al momento de intentar espantarte con estupideces. En momentos en los que no viene a cuento y en los que simplemente funcionan para romper la tensión de golpe y que la gente diga, wow, me espanté con esta película, qué buena película de terror que es. Pero así no es como funciona. Otra cosa que también quería mencionar es que es difícil tomarse en serio las películas de terror cuando tu antagonista no luce muy inquietante. Pennywise lo logra bastante bien. Michael Myers es inquietante no importa cuántas veces lo veas. Pero, ¿qué es esto? Una vez que asimilas que la monja es básicamente Marilyn Manson disfrazado de monja, se te quita el terror. Aunque, por mucho que dije todo esto, existen varias películas de terror que son muy buenas. Solamente hay que saber buscar y no dejarse llevar por lo que la gente intenta hacer creer de estas películas. Porque no, una buena película de terror no se basa en cuántas veces te asusta, sino en qué tan entrañables son sus personajes, qué tan real se siente el peligro que viven, y qué tan memorable es. Es por esto que íconos del terror de hoy en día como La Monja, La Llorona o Annabelle serán olvidados en muy poco tiempo. Aunque bueno, por fortuna, aún existen personas que tienen la esperanza de crear buenas películas de terror. Escritores jóvenes que funcionan como las nuevas promesas que van a hacer del cine grande otra vez. Espero que les haya gustado este especial de Halloween. Es un poco sencillo, pero hey, no estuvo mal. Si te gustó este video dale un like, y si crees que lo vale suscríbete. He estado un poco inactivo últimamente, pero intentaré subir más videos. Sin más que decir, nos vemos y feliz Halloween.